Hola, mi nombre es José Barón y te doy la bienvenida a este curso express de Adobe Photoshop. En este curso vas a aprender las herramientas básicas para hacer un fotomontaje como el que ves en pantalla. Todo el material lo vas a encontrar en el Spark Page que está al inicio del curso. Vamos a empezar. Al abrir Photoshop te vas a encontrar con una interfaz como esta, en la que vas a poder crear nuevos archivos, abrir archivos que ya hayas creado, encontrar un listado de los archivos recientes que has trabajado y muy importante esta parte de aprendizaje que te recomiendo que sigas para aprender una serie de tips y técnicas adicionales a lo que vas a aprender en este curso. Por ahora vamos a ir acá a crear un nuevo archivo. En esta ventana vas a poder configurar todos los parámetros necesarios para crear tu nuevo documento. Incluso vas a encontrar una serie de plantillas para crear fotografías, imágenes para impresión y, como es nuestro caso, un elemento para la web. En este caso, nuestra imagen va a ser de 1920 por 1080 píxeles. Vamos a manejar una resolución de 300 puntos por pulgada. Esto es para dar la opción de impresión. Vamos a manejar un color RGB y no vamos a manejar artboards. Ok, vamos a hacer clic en crear y ya vamos a tener nuestro lienzo. En la interfaz de Photoshop lo que vamos a encontrar básicamente es lo siguiente. Vamos a encontrar aquí nuestra barra de herramientas que vamos a poder maximizar de esta manera o minimizar. Vamos a encontrar acá una barra de control y acá una serie de paneles que nos van a servir en la medida que vayamos trabajando para acondicionar algunos elementos que vamos a trabajar. Si tu interfaz no se está viendo como esta, vas a poder hacer clic en este icono de los espacios de trabajo y vas a colocar este que se llama Essentials. Si por X o Y motivo tienes ese espacio de trabajo seleccionado y no se ve como estos, simplemente le vas a decir acá Reset Essentials para que vuelvas a verlo de la manera como se ve este espacio. Acá hay algo interesante también y es que en el Essentials tienes unos temas de aprendizaje y de librerías. Simplemente yo voy a minimizarlos para que no nos ocupen espacio acá dentro de lo que vamos a trabajar. Para continuar vamos a revisar el material que descargaste del Spark Page. Vamos a encontrar un archivo o una carpeta que tiene como nombre AI, donde está el logo de los Andes en formato Adobe Illustrator. Vamos a encontrar una carpeta final donde vas a encontrar el archivo que tenemos ya finalizado por si quieres revisar o tienes alguna duda. Vamos a encontrar una carpeta JPG con una serie de imágenes que son las que vamos a utilizar para hacer este fotomontaje y una carpeta PNG con otra de las imágenes que también vamos a utilizar. Por ahora lo que vamos a hacer es que desde Photoshop vamos a abrir una de las imágenes que está en JPG, que es esta de cielo. Entonces vamos a ir a Photoshop, vamos a ir acá por el menú File, Open y vamos a buscar dentro de esa carpeta de material JPG la imagen que se llama cielo y vamos a hacer clic en Open. Ok, aquí está nuestra imagen como tal. Dentro de la imagen vamos a ver varias cosas. Una vez que aquí en la parte superior vamos a encontrar que esta imagen está en modo de color RGB. Esta es una imagen que tiene unos datos de peso que podemos ver aquí en la parte inferior. Si no ven esa información, acá tenemos varias opciones para visualización de información de la imagen o el documento que tenemos. Si coloco acá las dimensiones, entonces me van a mostrar las dimensiones en pulgadas de ese documento. Voy a dejarlo aquí en Document Size. Y por ahora, lo primero que vamos a hacer es que esta imagen, vamos a ver un concepto supremamente importante, que es lo que tiene que ver con edición destructiva y edición no destructiva. La idea y las buenas prácticas nos dice que deberíamos trabajar siempre con edición no destructiva. ¿A qué hago referencia con edición no destructiva? Cuando abrimos una imagen JPG, las imágenes JPG no manejan capas, sino simplemente tienen un background o un fondo.
Voy a hacer doble clic aquí sobre ese background. Ok, simplemente para crearlo como una capa. Y lo que voy a hacer inicialmente acá es una edición destructiva. ¿A qué me refiero con edición destructiva? Voy a hacer acá una selección. Simplemente voy a seleccionar estos elementos y voy a oprimir la tecla suprimir. Cuando suprimí, esto quiere decir que ya no tengo la información de píxeles que tenía dentro de esta área. Eso es una edición destructiva porque no puedo recuperar los píxeles a menos de que tuviera alguna copia de seguridad de mi imagen. Voy a volverme aquí con control Z. La edición no destructiva dice que si quiero hacer lo mismo, lo podría hacer perfectamente con el mismo procedimiento. ¿Mm? Esto se llama una selección inicialmente, pero esa selección la puedo convertir en una máscara. Entonces, esa selección yo perfectamente la podría invertir. Fíjense que ya está acá lo que sí quería mantener de mi imagen. Y en la parte inferior puedo seleccionar este icono de crear una máscara. Entonces, lo que tengo acá es exactamente el mismo resultado. Lo que pasa es que mi máscara como tal me está permitiendo mantener la información. Si yo tomo esa máscara y simplemente le hago un clic derecho, Delete Layer Mask o eliminar esa máscara de capa, voy a seguir teniendo mi información. Eso es supremamente importante al trabajar con Photoshop, que se trate al máximo de mantener la información trabajando con una edición no destructiva. Ahora lo que vamos a hacer es llevar este contenido para nuestro documento que acabamos de crear. Para esto entonces vamos a seleccionar esta primera opción de selección, que es la rectangular. Vamos a seleccionar todo el marco haciendo un clic sostenido. Simplemente vamos a hacer un control C y acá nuestra imagen un control V. En este caso lo que vamos a tener es una nueva capa o un nuevo layer. Si queremos ver toda la imagen que acabamos de copiar, podemos activar esta opción de Show Transform Controls. Vamos a ver que aquí están los controles que nos van a permitir eh, modificar ese documento que acabamos de traer. Si ustedes quieren aumentar o disminuir la visualización, lo pueden hacer oprimiendo la tecla Alt y con el scroll del mouse, como lo ven en pantalla. Y acá lo que puedo hacer es tratar de escalar mi documento para que quede de esta manera. Siempre que se modifique algo que traemos, la barra de control va a mostrar estas dos opciones, donde puedo aplicar o aceptar la transformación, o simplemente con Enter la voy a poder aceptar. En este caso, entonces, podemos ajustar esta primera parte de nuestro contenido que ya se va a convertir en una capa. Ok, lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro archivo que se llama Luna. Open. De acá vamos nuevamente a seleccionar todo el contenido. Control C. Vamos nuevamente a nuestro montaje. Voy a oprimir Control V. Vamos a hacer acá con Alt para ver toda la imagen. Y lo que voy a hacer es ajustar el tamaño más o menos a un tamaño donde queramos dejar nuestra luna. Ok, voy a oprimir Enter para aceptar el cambio. Y lo que voy a hacer ahora es que, como hemos copiado ya dos imágenes, vamos a ver que en nuestro panel de Layers vamos a encontrar varias capas. La primera es la capa de fondo, que esa normalmente no la necesitamos. Vamos a hacer un clic y la vamos aquí a arrastrar al bote de basura. Este layer 1, para que nos diga a qué hace referencia, vamos a hacer un doble clic. Vamos a llamarlo acá cielo. Y doble clic en la luna. Y así la vamos a llamar. Luna. Ok. Ya con esto vamos sabiendo cuál es el contenido de cada una de esas capas. Lo que vamos a hacer ahora es que en esta luna vamos a poder entonces seleccionar lo que queremos dejar. Para eso entonces vamos a tener acá algo que se llama la selección rápida.
Voy a oprimir esa selección rápida y voy a hacer clic dentro de la luna. Voy a ir haciendo un clic sostenido acá. Fíjense que ya está seleccionado todo lo interno de la luna y lo que vamos a hacer es crear nuevamente una máscara de recorte. Ya tenemos acá esa luna inicialmente seleccionada. Vamos a oprimir acá control 0 para ver toda la imagen y lo que vamos a hacer es guardar nuestro archivo. Aquí en Save nos vamos a dar cuenta que esa imagen va a tener una extensión PSD. Esa es la extensión que normalmente tienen los archivos de Photoshop. Vamos a la fotomontaje. Vamos a guardar y podemos dejar que maximice la compatibilidad para abrirla en versiones anteriores de Photoshop. Ok, lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestra imagen del desierto. Y esta imagen vamos a copiarla de una manera diferente. No vamos a seleccionar todo para copiarlo, sino simplemente acá, desde el menú hamburguesa de los layers, vamos a hacer clic y vamos a duplicar esta capa. Esta capa entonces la vamos a duplicar. Vamos a colocarle el nombre de una vez de desierto y lo vamos a duplicar al documento que se llama fotomontaje. Vamos a hacer clic en OK y cuando vayamos a ver aquí en fotomontaje vamos a tener otro layer que se llama, bueno, en este caso no respeto el nombre, vamos a colocarle acá desierto. Listo, de nuestro desierto solo nos interesa la parte inferior. Vamos a mirar acá, pronto hacer el ajuste como tal de esa capa. Ok, y nos interesa solo la parte inferior. Entonces vamos a hacer también una selección rápida de acá de la parte inferior de ese desierto. Ok, aquí vamos haciendo ese clic sostenido. Ok, ya tenemos esta selección. Podemos quedar aquí nuestra máscara. Pero resulta que el desierto debería ir debajo del cielo. Entonces, en este caso, podemos arrastrar nuestra capa hasta, en este caso, debajo de la capa que se llama cielo. Hay que hacer un ajuste también a la capa cielo, que aquí debemos hacerle una máscara también de selección. Y aquí hacerla con una selección rápida, más o menos hasta este borde que tenemos acá. Listo, eso es lo que yo quiero de ese layer. Si se nos va acá un poco más, entonces aquí tenemos la opción de restar de nuestra selección. Vamos a hacer ahí unos clics para quitar esa área que no me interesa. Ok. Y ya podemos quedar acá nuestra máscara de recorte. Ahora hay que iniciar a hacer algunos ajustes. Veíamos que entonces nuestras máscaras pueden tener unas opciones que son manejar con los colores blanco y negro esas áreas que se muestran y cuáles no. Vemos que acá en el desierto nos hizo falta una parte, entonces esa es una ventaja de la edición no destructiva. Si hacemos clic acá en esa parte del desierto y apago los otros layers, nos vamos a dar cuenta que la parte blanca es lo que se está mostrando, la parte negra es lo que se oculta. Entonces lo que podríamos hacer acá es eh, esta parte que queremos mostrar, rellenarla de un color blanco. En ese caso entonces, teniendo seleccionada la máscara, vamos a ir a seleccionar la herramienta de pincel, vamos a verificar cuál es el color acá que está seleccionado para dibujar. En este caso voy a, con estas flechitas, invertir para que el blanco quede como color principal para dibujo. Voy a seleccionar el pincel y en mis pinceles puedo seleccionar un pincel duro. En ese caso, cuando comienzo a pintar aquí de blanco, lo que estoy haciendo es viendo esa parte que faltó de mi desierto. De la misma manera, si ya prendo mis otros layers, entonces veíamos en el fotomontaje que ese cielo se va disminuyendo hacia lo que es el desierto.
Entonces, en ese cielo, en ese mismo layer que tenemos de nuestra máscara, lo que podemos hacer es también aplicar algo que es un difuminado o un degradé. En ese caso, recordemos que lo que está blanco es lo que se ve, lo que está negro es lo que se oculta. Si tenemos acá de blanco a negro, lo que podemos hacer es un clic sostenido y crear algo así de esta manera para que se vaya difuminando. Si no nos gusta mucho el resultado, podemos hacer control Z, vamos a hacerlo de pronto un poco de más arriba, más o menos hasta acá. Ok, acá está perfecto, se ve el desierto, se ve el cielo y ya vemos ese difuminado desde lo que es ese cielo y esa parte glacial hacia lo que es nuestro desierto. Lo que vamos a hacer ahora son unos ajustes iniciales a los layers. Vamos a darnos cuenta de que la luna como tal no es muy convincente. Voy a ajustar acá un poco su tamaño. Y lo que vamos a hacer ahora es mediante una aplicación de un efecto muy sencillo, que es a través de su opacidad, vamos a darle una mejor apariencia. Aquí tenemos varios métodos que nos sirven para manejar esa apariencia y ver cómo se mezclan los elementos con las distintas capas que están en la parte inferior. Aquí vemos algunos que hacen que ese layer se vea más oscuro, otros que se vean más claros, otros que se superpongan. Pero si utilizamos este que se llama Screen, en este caso para ese layer, vamos a darnos cuenta que no solo nos da el efecto de que la luna está en la parte posterior, sino que también la aurora boreal está pasando sobre ella. Entonces, simplemente acá lo que hemos hecho es un ajuste de la opacidad y ya obtenemos un resultado muchísimo mejor en nuestra luna. Ahora nos vamos a dar cuenta que en nuestro layer del desierto debemos hacer otros ajustes. Vemos que parece un desierto demasiado soleado. Entonces lo que podemos hacer es que sobre ese desierto podemos aplicar otra serie de ajustes no destructivos. Esos ajustes los podemos hacer a través de lo que llamamos los layers de ajustes. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos layers de ajustes? Que dependiendo de la ubicación donde esté el layer, va a ser aplicado de ahí hacia abajo en todos los layers que estén ubicados en la parte inferior de ese layer de ajuste. En este caso, entonces, voy a utilizar un layer de ajuste de niveles. Fíjense que acá apareció sobre ese layer. Y en estos niveles vamos a encontrar algunos controles, donde vamos a poder manejar todo lo que son las zonas más oscuras de ese layer y con este control blanco todo lo que es la parte más clara. En este caso ya simplemente con aplicar estos niveles ya tenemos un primer resultado interesante. Podríamos aplicar acá otro layer que sea de brillo y contraste y aquí hacer algunos ajustes, como por ejemplo colocar un poco menos de brillo y muchísimo más contraste para que se vea mucho mejor ese desierto respecto al entorno de la imagen. Como les dije, estos layers de ajustes siempre se van a aplicar sobre todos los layers que estén debajo de ellos. Si yo tomara aquí el cielo y lo coloco debajo de ellos, vamos a darnos cuenta que también se aplican sobre esa capa los ajustes. Vamos a dejarlo así. Entonces ya con esto hemos hecho el ajuste como tal de lo que tiene que ver con el desierto. Ok, vamos ahora entonces a cerrar las otras imágenes que tenemos acá. No vamos a guardar en ninguna de ellas. Y vamos a abrir la imagen que tenemos de los osos. Ok, esta imagen la vamos a duplicar hacia nuestro fotomontaje. Ok, ya la tenemos acá.
Vamos a hacer algunos ajustes de tamaño. Ok, más o menos ese puede ser el tamaño. ¿Mm? Vamos a hacer también aquí incluso una rotación. Ok, fíjense que el icono aparece aquí fuera de la esquina con estas dos flechas. Ok, en este caso esa es la imagen que quiero. Voy a hacer clic en aceptar y acá me voy a acercar a esos ositos. En este caso, entonces vamos a cambiarle acá el nombre a la capa, osos, y lo que vamos a hacer acá es una selección diferente. Vamos a hacer clic en seleccionar sujeto. Esto lo que va a hacer es buscar si hay algún tipo de persona o en este caso un animal que esté dentro de la imagen y que nos permita entonces hacer esa selección rápida. Podemos hacer algunos ajustes por aquí, en el caso, por ejemplo, acá entre las piernas, entonces simplemente vamos a tomar aquí nuestra selección rápida, vamos a eh, eliminar parte de la selección, ese cursor está muy grande, entonces tecla Alt, clic derecho sostenido para disminuir el tamaño del pincel, ok, y acá está un poco mejor, perfecto, y con esto lo que vamos a hacer es crear una máscara de recorte. Ya tenemos entonces a nuestros ositos aquí recortados. Lo siguiente que vamos a hacer es a esos ositos hacerle algunos ajustes en cuanto a color, porque vemos que no se ven de acuerdo al entorno que tenemos en la imagen, y también debemos crear la sombra. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es eh, varios pasos. El primer paso es seleccionar esa capa de los osos, clic derecho y convertirlo en un Smart Object. ¿Qué es un Smart Object? Es como un objeto que está inmerso dentro de la imagen. Eso quiere decir que ese objeto se va a comportar como un objeto autónomo. Si hacemos doble clic, él va a abrir esa instancia de ese objeto en otra pestaña y aquí vamos a poder hacer modificaciones solo a ese objeto. Modificaciones de qué tipo, por ejemplo, colocar capas de ajuste y otros ajustes adicionales sin que afecte al resto de capas. Entonces lo primero que debemos hacer es crear esa sombra que tienen los ositos. Pero en este caso no lo vamos a hacer estilizando simplemente la capa y colocándole esa sombra. Lo vamos a hacer con un truco que vamos a aprender acá y es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear desde acá una nueva capa de un color sólido. Ese color sólido va a ser un color negro. Ok. Y esa capa obviamente va a ir debajo de los ositos. Voy a colocarle acá con doble clic. Sombra. Lo siguiente es que esa sombra debe tener la misma forma de los osos. Entonces lo que voy a hacer es la capa de los ositos. Simplemente la voy a arrastrar acá hacia nueva capa para duplicarla. Y de esa nueva capa voy a tomar la máscara. Simplemente la voy a arrastrar hacia la capa sombra. Photoshop me va a preguntar que si reemplazo esa máscara. Voy a decirle que sí. Y lo que va a pasar entonces es que esta nueva capa simplemente ya la puedo eliminar. Si apago la capa de los ositos, lo que vamos a tener es un fondo negro con la forma de los osos. Aquí hay otro truco también que hay que tener en cuenta y es que esa máscara como tal de los ositos, pues las sombras no son como tan definidas. Entonces simplemente haciendo clic sobre la máscara, en la parte superior vamos a seleccionar esta opción que dice Select and Mask y lo que vamos a hacer acá es, normalmente esto se va a ver de esta manera, pueden aplicar un poco más de transparencia, simplemente esto es visual. Lo que podemos hacer acá es suavizar esa máscara un poco y también colocarle un poco como de difuminado a esa máscara. Incluso si quisiéramos, podríamos darle acá un poco de más radio, en fin, hacerla un poco mayor, que se vea un poco más realista para los ositos. Ok, aquí ya la tenemos con ese efecto.
Y ahora lo que tenemos es que aplicarle un ajuste. Ese ajuste es simplemente que esa sombra va a ir desplegada hacia la parte inferior izquierda. En ese caso, fíjense que aquí lo que es el canvas o el lienzo está como muy pequeño. Entonces lo que podemos hacer es que aquí dentro del Smart Object podemos ir aquí al menú Image, irnos acá a Canvas Size. Desde aquí podríamos aumentarlo, pero no sé exactamente cuánto debo aumentarlo. Lo que me queda más fácil es tomar la herramienta de recorte y aquí aumentar el tamaño más o menos para que me dé el espacio para la sombra. Listo, voy a aceptar acá y en el caso acá de mis ositos, entonces lo que voy a hacer es desde el menú Edit, transformar, vamos a hacer un flip vertical. ¿Esto es para qué? Para que ahora sí mis ositos, en este caso es la capa de la sombra, ya queden de esta manera. Ok, acá si les ocurre esto, normalmente uno si tiene la capa seleccionada, pues sobre esa capa en la que trabaja, si tienen esta opción de Auto Select, eso es lo que va a ocurrir. Ok, ya tengo más o menos acá entonces la sombra definida, lo que tengo es que distorsionarla un poco, tengo que hacer varias cosas. Una es que dentro de lo que es el tipo de opacidad, puede ser que se multiplique, normalmente las sombras lo que hacemos es que se multiplican y acá podemos darle un 60% de opacidad. Ok, ya en este caso a esa capa vamos a hacerle un transform y vamos a hacerle un distorsionar. En ese distorsionar ya podemos tomar cada uno de los controles y simplemente ir ajustando esa capa para que se vea más o menos como una sombra acá. Ok, ok, ya tenemos aquí más o menos un ajuste como tal de esa sombra que queremos. Probablemente acá nos haga falta un poco de color. Entonces simplemente lo que podemos hacer es que sobre la máscara ya sabemos que lo que está en blanco es lo que se ve, lo que está en negro es lo que se oculta. Entonces puedo tomar acá mi color blanco, un pincel y tomar en este caso un pincel que sea suave. Ok, simplemente voy a aplicar acá un poco de pintura para que tape esos orificios. Probablemente acá por el ángulo no se debería ver acá el espacio entre las patas del osito. Ok, ya tengo ahí algo aceptable de acuerdo a lo que quiero. Entonces simplemente acá dentro de este Smart Object podría volver a ajustar aquí con mi herramienta de recorte. Ok, ahí está mucho mejor. Y lo mismo puedo seguir haciendo los ajustes como tal que se requiera. Vamos a tener que hacer otros ajustes solamente sobre los osos. Pues como solo van a ser sobre los osos, lo que vamos a hacer es que dentro de este Smart Object vamos a crear otro Smart Object. Entonces clic derecho sobre la capa y vamos a convertir esos ositos en un Smart Object. Y a esos ositos les vamos a aplicar algunas capas de ajustes. Una primera es de brillo y contraste, que ahí vamos a darle un poco más de brillo y un poco más de contraste a estos ositos. Ok, lo otro que vamos a notar es que están un poco azules, entonces lo que vamos a hacer es agregar una capa de ajuste de balance de color. Entonces acá lo que podemos es aplicar un poco más de rojo, así que más o menos por acá. Y si nos vamos un poco hacia el amarillo, vamos a notar que le vamos a dar un poco más de calidez a la imagen. Entonces ya no están tan amarillos esos ositos.
Ok, voy a cerrar aquí entonces este Smart Object. Voy a decirle que sí voy a guardar. Ya tengo ese Smart Object aquí guardado. Nuevamente este otro Smart Object lo voy a cerrar y sí voy a guardar. Y ya lo que tenemos acá dentro de nuestra imagen es que ese Smart Object como tal está compuesto de la sombra de los ositos y de los ositos como tal, con los ajustes que hemos hecho a las capas. Fíjense que esos ajustes de los layers de ajustes no se están aplicando a las demás capas que están debajo. Por eso es que son importantes los Smart Objects. Lo siguiente que vamos a hacer es atraer acá el logo de los Andes. Ese logo de los Andes sabemos que está en Illustrator. Entonces tenemos dos opciones. Una opción es abrir como tal, si tenemos Illustrator, ese logo para que sea desplegado dentro de Illustrator. Ok, aquí ya está abierto Illustrator. Aquí vemos que está el logo, como está en color blanco y con el fondo blanco, por eso no se ve. Desde aquí podemos simplemente seleccionarlo, copiarlo con Control C, volver aquí a Photoshop y simplemente hacer un Control V. En este caso, Photoshop me va a preguntar cómo quiero traer esos elementos. Si lo traigo como píxeles, no los puedo ampliar ni escalar, porque se van obviamente a pixelar. Entonces, en este caso, la mejor manera es traerlo como un Smart Object. Ok, ya lo tenemos acá. Simplemente lo que tendré que hacer es ubicarlo, aplicar entonces el tamaño que se requiera y aplicar como tal los cambios a ese elemento. ¿Mm? Vemos acá que es un vector Smart Object. Voy a eliminarlo. Voy a cerrar el Illustrator. Y lo que vamos a hacer ahora es traerlo de otra manera y es mediante File, Place. Y vamos a encontrar dos opciones. Si quiero hacer un place embebido o un place enlazado. Básicamente embebido, la diferencia es que va a quedar acá dentro del documento y si ese archivo de Photoshop o ese archivo de Illustrator tiene algún cambio, no se va a ver reflejado acá dentro de mi archivo de Photoshop. Si lo hago de manera enlazada, siempre que haya un cambio, pues ese cambio se va a ver reflejado acá. Vamos a hacerlo mejor de manera enlazada. Ir aquí al material, a Illustrator, voy a traer este archivo como tal. Me va a decir que sí, lo voy a traer como un Smart Object y en este caso si tuviera varias páginas el Illustrator, pues puedo seleccionar cuál es. Ok, va a ser la primera y voy a hacer exactamente el mismo cambio. Listo, entonces dos maneras en este caso de traer ese logo. A ese logo le vamos a aplicar un efecto. Acá, teniendo esa capa seleccionada, dentro de los efectos, vamos a colocarle acá un Drop Shadow. Vamos a ver acá que si tenemos activado el Preview, vamos a ver acá como tal la sombra que se le va a aplicar a ese elemento. Vamos a poder ir jugando como tal con esa sombra. Si la queremos de pronto un poco más opaca, ok, yo creo que ahí estaría bien. Ok, y la ventaja es que estos efectos tampoco son destructivos. Simplemente los podemos aplicar a los elementos. Ya tenemos entonces nuestro logo de la Uniandes. Vamos ahora como tal a generar el texto que tiene nuestro fotomontaje. Para esto entonces vamos a ubicar acá dentro de nuestra barra de herramientas la herramienta de texto. Ok, simplemente vamos a hacer acá un clic y vamos a escribir acá, comprometámonos con el planeta. Ok, y en este caso entonces vamos a verificar que la fuente tenga la altura que debe tener. Vamos a encontrar que acá, cuando tenemos seleccionado nuestro texto, en la caja de propiedades,
pues podemos cambiar todo lo que es la altura. Si hacemos un clic sostenido hacia la izquierda, vamos a ir disminuyendo, hacia la derecha vamos a ir aumentando, o acá podemos definir directamente el número, dejarlo a una altura de 30 como tal. Ese texto podemos definir la fuente como tal. Yo tengo acá Vegas New, que es una fuente de Adobe Fonts que me parece bien interesante. Pueden colocar la fuente que quieran. Y acá ese texto como tal tiene un efecto también de Drop Shadow. Entonces nuevamente le vamos a aplicar acá ese efecto con una previsualización. Vamos aquí cambiar un poco el ángulo. Ok, está perfecto. Y en ese caso vemos que los ositos deberían estar sobre ese texto. Acá podemos hacer aquí un ajuste adicional de los ositos. Perfecto. Podemos también cambiar un poco la ubicación de nuestro texto y ya tenemos acá ese montaje como tal de ese texto dentro de Photoshop. Ok, vamos a abrir ahora la imagen que tiene que ver con la niebla. Ok, aquí también podemos hacer otro tipo de selección y esto es un Select All. Vamos a copiar, Control C, vamos a pegarla acá dentro de nuestro montaje. Ok, acá con Alt, incluso con barra espaciadora, también podríamos verificar el tamaño de esa niebla. Ok, vamos a darle acá un tamaño para ajustarla. Ahí está bien. Vamos a aplicar. Y ahora vamos a ajustar esa niebla como tal dentro de nuestro fotomontaje. Vamos acá a cambiar el nombre de esa capa. Niebla, perfecto. En ese caso, entonces vamos a dejar esa niebla ahí, perfecto, está detrás de los ositos y vamos a ubicarla como tal. Ok, puede ser esa como tal la ubicación que necesitamos, que esa niebla también esté detrás del texto. ¿Mm? Si queremos hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de borrado de pronto, pues recuerden siempre hacerlo con una máscara de recorte. Y acá lo que básicamente vamos a ajustar es la opacidad de esa niebla. Colocarle un 60%, entonces ya la vemos muchísimo mejor. Ya tenemos, aquí tenemos una ventaja y es que el PNG maneja transparencia, por eso entonces ya tenemos la transparencia de nuestra niebla. Y aquí a desactivar la parte de mostrar los controles de transformación. Y finalmente lo que tenemos que hacer es generar esas últimas capas de ajustes como para dar un contraste muchísimo mejor de los colores. Estos ajustes los vamos a colocar sobre todas las capas, entonces me voy a ubicar aquí sobre la capa luna y vamos a generar una capa de ajuste de balance de color. En este caso voy a darle un poco más de rojizo, sí, más o menos un 30 y algo. Ok, y irme acá un poco hacia lo que es los magenta y un poco acá hacia lo que son los azules. Ok, me parece que ese ajuste está bien. Y ahora voy a aplicar una capa de ajuste de niveles. En este caso simplemente voy a ajustar acá un poco la oscuridad. Entonces vamos a ir más o menos por acá. Y ya con esto, fijémonos que tenemos como tal el resultado que teníamos dentro de nuestro fotomontaje. Manejando todo lo que son las capas, siempre con una edición no destructiva, ya que en cualquier momento podemos efectivamente apagar o prender esos efectos y pues ya tenemos un montaje como el que teníamos en la parte inicial. Finalmente lo que vamos a hacer es exportar este archivo de Photoshop
a una imagen JPG o a una imagen PNG. Vamos entonces simplemente a guardar y luego acá en nuestra parte de exportar tenemos algo que es un Quick Export, que normalmente está como un archivo PNG predefinido, o también lo podemos exportar como. Acá lo que vamos a tener en cuenta en el exportar como es que vamos a poder exportar nuestra imagen a los formatos que se requieran, exportarla inicialmente como un PNG y podemos exportarlo bien sea a una escala del 100% de acuerdo al tamaño que se requiera o simplemente hacer los ajustes necesarios. Voy a darle aquí a exportar. Vamos a exportarlo aquí a PNG. Ok. Y acá dentro de nuestra información lo que vamos a encontrar es como tal esa imagen PNG que exportamos desde nuestro Photoshop. De la misma forma, podríamos exportarlo a un formato JPG. Con esto terminamos nuestro curso Express de Adobe Photoshop. Espero tengan en cuenta las técnicas que vimos de edición no destructiva, de aplicación de capas de ajustes, de aplicación de máscaras de recorte y que nos podamos ver en una próxima oportunidad. No olviden darle me gusta al video. Gracias.